Entonces vamos a hacer, una con todo, vamos a hacer un poquito de unidades químicas de masa, ¿ya? Los problemas sobre todo. Pero vamos a hacer un pequeño recordatorio, igual como hicimos la clase pasada sobre fuerzas intermoleculares, ¿no? Donde hablamos de las fuerzas de Van der Waals, o sea, pues la fuerza de enlace puente hidrógeno, ¿no? Las fuerzas del hondo y la fuerza dipolo-dipolo. Bajo el concepto que lo semejante disuelve lo semejante, ¿no? Y vimos un conjunto de reglas prácticas para determinar o para saber si estamos frente a un enlace polar, ¿no? O apolar, una molécula polar y apolar. Dijimos que las fuerzas del hondo se encuentran en todo enlace, ¿no? En todo enlace. La fuerza este caso, la fuerza dipolo-dipolo en un enlace, una molécula polar, ¿no? Una molécula polar. Y bueno, y también está el enlace puente de hidrógeno, ¿no? El enlace puente de hidrógeno, que se encuentra en moléculas que tienen el tipo hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-flúor, hidrógeno-nitrógeno en su estructura atómica, ¿no? Bueno, en su estructura de la sustancia, ¿no? En un enlace entre átomos debe aparecer al menos esos elementos para poder sospechar que estamos frente a un enlace del tipo puente de hidrógeno. Listo, entonces vamos a hacer otra vez, entonces ya dejamos eso y vamos a hacer un repaso de unidades químicas de masa, ¿no? Las unidades químicas de masa, vamos a requerir, lo hacemos porque vamos a hacer más adelante lo que son los cálculos estequiométricos, ¿no? Los cálculos estequiométricos. Lo que hacemos en reacciones químicas. En reacciones químicas tenemos que realizar cálculos estequiométricos, que implica que tenemos que conocer los coeficientes estequiométricos, porque en una reacción química se va a dar lo que es la ley de conservación de la masa, ¿eh? Ley de conservación de la masa. Fue uno de las leyes o una de las pruebas experimentales que demuestra Lavoisier. Lavoisier. Es divertido, porque yo al inicio de este grupo de estudio le iba a poner dos nombres. Le iba a poner Lavoisier o le iba a poner Evante Arrhenius. Y al final terminé por escoger Lavoisier. No, perdón, Evante Arrhenius. A pesar de ahora que lo siento, el nombre es muy complicado porque es un nombre sueco. Pero como está más ligado a lo que es la electroquímica, a lo que es el tema ácido básico, con eso un poco la electroquímica, es lo mío, termino poniendo ese nombre. Pero el otro gran padre que es padre de la química, que es Lavoisier, ¿ya? Hay un libro y en español lo puede conseguir, ¿ya? Se habla de su vida. Entonces él lo que logra es, como menciona aquí, la ley de conservación de la masa, ¿no? Un conjunto de leyes ponderales que se le llaman. O sea, es decir, lo que ingresa en una reacción como reactantes, en lo que está al inicio de la flecha, debe ser igual a lo que sale. Una reacción química es básicamente un reordenamiento de enlaces químicos, como vimos, ¿no? Porque ya hemos visto enlace iónico, ¿no? Hemos visto enlace covalente, hemos visto fuerzas intermoleculares. Entonces, básicamente, lo que dice Lavoisier es que la materia no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma, eh, lo que implica en términos prácticos de que hay un nuevo reordenamiento de enlaces, ¿no? Entre los reactivos y los productos. De ahí viene la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Solo se transforma. Entonces él vivió ahí hace ya casi, ¿cómo sería? 300 años, y es uno de los primeros, se le considera el padre de la química en realidad, ¿ya? El padre de la química. Entonces es completo eso. Entonces hay que ver la ley de conservación de la masa y eso nos da coeficientes estequiométricos. Pero a la hora de coeficientes estequiométricos, ahí vamos a establecer lo que es también una relación de molaridad, ¿ya? Una relación de relación una relación de, ya, vamos a una relación de moles. ¿Qué refiere a una relación de moles? Que los coeficientes estequiométricos nos van a dar una relación de cuántos moles voy a necesitar de productos y cuántos moles voy a necesitar de reactantes. Eso es lo que nos dicen los coeficientes estequiométricos. Entonces vamos a necesitar eso para hacer cálculos más adelante. Por eso vamos a ver, partiendo de eso, ¿no? De la ley de conservación de la materia, que nos obliga a hacer balanceo químico, ¿no? Un balanceo y nos permite obtener luego los coeficientes estequiométricos
vamos a establecer la relación en moles, ¿no? Hay una relación en moles, pero vamos a ver primero, antes de hablar de moles, ¿qué es una mol, no? Sería ese el detalle. Una mol es básicamente una agrupación de elementos, ¿no? ¿No? Una agrupación de elementos. Se encuentra en el Sistema Internacional de Unidades. Recuerde que el Sistema Internacional de Unidades es un sistema que se encuentra afiliado al país desde finales de 1980. No, claro, bueno, a mediados de 1980, en el segundo gobierno de la UNDE, nosotros nos afiliamos al Sistema Internacional de Unidades, que es el sistema que rige gran parte de todo el comercio mundial. Es de origen francés. Y en esas magnitudes absolutas, pero vamos a las magnitudes del sistema internacional. Vamos a sistema internacional. Porque hay otras unidades, claro, está el sistema imperial, sistema internacional. Unidades MOL. Entonces aquí tienen, ¿no? Está el sistema internacional de unidades, ¿eh? Aquí está. Entonces, y tiene sus respectivas unidades básicas fundamentales, que son las que aparecen ahí. El metro, el kilogramo, el segundo, el Kelvin, el amperio, el candela. Bueno, la magnitud en general es la magnitud longitud, ¿no? Recuerda que magnitud es una característica de la materia. Entonces, lógicamente, una característica de la materia puede ser su longitud, puede ser su masa, puede ser el tiempo, ¿no? Puede ser la temperatura a la que esté, intensidad de corriente, intensidad luminosa, y ahí aparece justamente en el apartado número 7 lo que es la unidad de física, la unidad básica fundamental llamada cantidad de sustancia. Y ahí está el concepto de mol, ¿no? Entonces ahí tenemos mol. Es ahí donde aparece. Entonces es parte del Sistema Internacional de Unidades y como sabemos hay varios sistemas, ¿no? Bueno, el único que sobrevive realmente es el sistema imperial, ¿no? Sistema americano, pues porque porque Estados Unidos es de los pocos países en el mundo que no ha querido cambiar su sistema. Él viene, como es una potencia industrial, o era una potencia industrial en el pasado, tal vez. Lo sigue siendo una potencia industrial, sobre todo de tecnología de punta, ya no es tanto de manufacturera. Lo que es hoy una potencia manufacturera está más cercano a China, ¿no? O tal vez algunos países del Asia. Pero Estados Unidos sigue siendo una potencia industrial en el tema de tecnología de punta. Es por eso que ahí está SpaceX, por ejemplo. ¿Qué es SpaceX? Porque siempre me dicen, ¿pero qué está hablando? SpaceX es la empresa de los más, la que lleva los cohetitos. ¿No? Como se ve, es una industria pionera, ¿no? Pocos países los tenían. En ese momento el único que podía competir antes de SpaceX era las empresas, bueno, era la empresa pública rusa, ¿no? La que se encarga del espacio. O sea, hace varias décadas, como saben, alguien tiene que llevar los satélites, principalmente, ¿no? Hay varios negocios, pero principalmente lo que hay que hacer es llevar los satélites de la Tierra hacia el espacio. Son los satélites los que permiten, por ejemplo, funcionar el GPS en sus celulares. Sin satélites no habría GPS. Y tampoco había geoubicación, como le dicen. Es vital, ¿no? Para el comercio, para el transporte. Entonces, antes alguien tenía que llevar los satélites de la Tierra hacia el espacio. Y lo decía básicamente los americanos, lo hacía la NASA por un lado, o lo hacían los rusos. Ahora, el nombre exacto del cosmos, creo que se llama, rusos, nombre, lo primero, ¿cuál es el nombre de la raza? ¿Cuál es el nombre de la NASA de los rusos? Vamos a poner, ¿cuál es el nombre? Lo bueno es que el chat sí me va a entender. ¿Cuál es el nombre de NASA de los rusos? Vamos a ver. Ese es como su NASA, ¿no? Ya sabemos que la NASA es la Agencia Espacial Americana. Los rusos tienen otro nombre. Ah, Roscosmos, ¿no? Roscosmos, ese es su nombre, ahí está. Es equivalente a la NASA en América, ¿no? Estados Unidos, en Rusia es el Roscosmos. Entonces, básicamente, me parece todo el nombre en un
en, en bello ruso, mira, en bello ruso. Irreconocible, increíble. Ya, este, hace muchos años, hace un par de décadas, no, ni siquiera fue muchos años, hace un par de décadas, ¿no? SpaceX no es una empresa muy antigua. Uy, ¿qué pasó? ¿Se detuvo? Ujú. Ya. Entonces, hace un par de décadas lo que tenían el monopolio, gran parte del monopolio de llevar satélites al espacio era Roscosmos y la NASA. Pero entonces, y era una empresa básicamente, es verdad que tiene algún tipo de financiación pública, requieren del dinero de los impuestos de sus respectivos países. Pero entonces salió SpaceX y se apoderó del negocio. Literalmente hoy es el que creo que más satélites lleva al espacio. Incluso ya tiene su propio sistema privado de satélites, totalmente privado. Tan privado que le permite a Elon Musk decidir, por ejemplo, qué países tienen acceso a Internet, porque hay Internet satelital, que se usa mucho, por ejemplo, en la guerra, se está usando aún. Puede ser en la guerra, bueno, se usa, claro, se debe usar en todas las guerras, pero el escándalo más probable fue el de Ucrania y Rusia. Él le proveyó Internet satelital, porque recuerda que los drones, todo eso requieren Internet, o sea, para intercomunicarse, todo. Entonces, incluso para fijar ataques, todo requiere, hasta el punto ya no se puede leer en Internet. Incluso la guerra es con inteligencia artificial hoy en día. Tengo entendido que los cohetes que se disparan ya salen con su pequeño esto de IA. O sea, el IA realmente decide el objetivo mientras vuela, lo cual es muy interesante. Pero bueno, el asunto es mm, que eso es empresas pioneras. Lo que decir que son empresas pioneras, ¿no? Y Estados Unidos aún no tiene eso, porque es el único que puede crear o tiene el músculo industrial y de tecnología de punta de poder crearse de la nada una empresa de cohetes cuando ningún otro país en el mundo puede hacerlo. Entonces, por eso se rehúsan a seguir el sistema internacional, ¿no? Tienen sus mismas unidades. Ellos son el sistema imperial, ellos se abran. Pero vamos a ver el sistema imperial. Pero lo habrás visto escuchar en películas, ¿no? O en series, si ven películas de Hollywood. Sistema anglosajón de unidades. Ellos hablan de las yardas, de los pies, yardas, pies, libras. Es el sistema americano. ¿No? Ahí está, ¿no? Pulgada, pulgada, pie, yarda, para el tema de la longitud. Las millas, por ejemplo. A 200 millas, ahí viene, para nosotros eran las 200 millas, ¿de acuerdo? Con respecto al mar territorial peruano. La libra, la onza, la tonelada, el galón, el cuarto y el pie cúbico, ¿no? Pie cúbico. Entonces, esas son unidades del sistema inglés, ¿no? Del sistema inglés. Que son un rezago del sistema imperial, que era parte de lo que era el Reino Unido, porque recuerde que en todo momento Estados Unidos fue colonia del Reino Unido. Como fue colonia del Reino Unido, obviamente le legó su sistema de unidades. El sistema de unidades del Reino Unido en su momento era el sistema imperial. Y se da cuenta, ahí está la pulgada o el pie, como es un sistema bastante antiguo, cuando Reino Unido era un imperio, y un imperio implica reyes, ¿no? Entonces muchas de esas unidades, por ejemplo, el pie creo que venía del pie de un rey, o sea, porque un pie generalmente mide 30 centímetros, 27 centímetros, el mío mide veintitantos, ¿sabes? Casi 30. Ese es más o menos el tamaño de un pie, en el ser humano. Hay diferentes tamaños, ¿no? Pero más o menos es eso. Entonces, si se dan cuenta, esas unidades como pulgada y pie nacen de medidas del cuerpo humano, a veces establecidas, tengo entendido, por uno de los reyes de ese entonces, pues pero estamos hablando de cuando era un imperio reunido, muchas centurias atrás. Entonces así se fueron creando ese sistema de unidades, ¿no? Y bueno, los americanos no lo han querido cambiar, ¿no? No sienten qué necesidad, básicamente porque siguen siendo una potencia industrial, ya no manufacturera, pero sí en tecnología de punta. Entonces, a ellos no quieren ir al sistema internacional. Pero el resto del planeta sí, incluido el mismo Reino Unido, que fue básicamente que el fundador del sistema imperial, que luego Estados Unidos acopla y se rehúsa a cambiar,
Él también ya se unió al sistema internacional de unidades. Casi todo el mundo trabaja en el sistema, excepto los americanos. Listo. Entonces, el MOL es una parte de ahí, es una de las unidades básicas del sistema internacional y básicamente requiere cantidad de sustancia. En este caso es una agrupación de elementos, ¿ya? Una agrupación de elementos. Esa agrupación de elementos está en lo que es el número de Avogadro, ¿no? El número de Avogadro, que es un número que básicamente es el que aparece acá. 6,0 por 10 a la 23, que son 602.200 trillones de unidades. Es más o menos así. Entonces, el número cuadrado es ese número, ¿no? 6,02 por 10 a la 23. Entonces, la mol es una agrupación. Se puede hablar como decenas, centenas, entonces sabemos que son agrupaciones, ¿no? Una docena es una agrupación de 12 huevos, una decena de 10 huevos, una centena de 100 huevos o 100 objetos, de lo que usted quiera. Es decir, yo tengo una decena de lápices, implica decir que usted tiene 10 lápices, ¿no? Tiene una centena de lapiceros, significa que tiene 100 lapiceros. Tiene una docena de plumones, es que tiene 12 plumones. Y así. Bueno, una mol implica que usted tiene 6,0 a la 2 por 10 a la 23 objetos. Ahora, ese número es monstruosamente grande, a tal punto que es casi toda la cantidad de estrellas que tiene el universo. Porque el número es como aparece acá, lo hemos agregado, acá lo agregamos ese día. Y ese es todo ese número, ¿no? Es todo ese número que tiene 23 ceros. Y 602.200 trillones, ¿no? 602.200 trillones de objetos. Como le digo, es tan grande el número que no tiene sentido utilizarlo en el día a día. Usted no puede decir, bueno, voy a juntar una mol de lapiceros o una mol de lápices, por ejemplo. La humanidad, que el lápiz, por ejemplo, ha producido hace más de 500 años, 600 años, el lápiz ese que tiene en su mesa, no llega ni siquiera a una mol de una mol de lápices. O sea, junta todos los lápices que la humanidad ha producido en estos 500, 600 años, y el lápiz es muy común, ¿ah? No es difícil producirlo, se produce en cantidad, se sigue produciendo en cantidad. Y se agota con facilidad, por eso se produce rápido en cantidad. Usted junta todos los lápices que la humanidad ha creado desde entonces, de hace casi de la Edad Media, más atrás, y no llega a una mol, ni a media mol llega. Así de grande es el número, monstruosamente grande. Tal vez solo equivalente, creo que a la cantidad de estrellas que tiene el universo, ¿no? Porque el universo es un 10 a la 24 probablemente. Eso alrededor de unas 10 moles, tal vez. Entonces así de monstruoso. Ahora, ¿por qué usamos un nombre tan monstruoso? Porque estamos midiendo cosas muy pequeñas. Lo que vamos a usar, uy, lo que vamos a usar básicamente para medir son átomos y moléculas o iones. Entonces, sí tiene sentido que para eso utilicemos un número bastante grande. Uy, listo. Hola, hola. Ahí está, listo. Uy, ya se fue. Entonces es un número así de monstruoso, ¿no? Es un número así de grande. Es un número así de grande. Entonces lo hablamos para manejar cosas muy, muy pequeñas, ¿no? Damos un átomo de helio, una docena, hablamos de una mol, ¿no? Hablamos de esa cantidad inmensa de átomos, ¿no? Esa inmensa cantidad de átomos. Ahora, como digo, no puede ser solo átomos, puede ser moléculas, puede ser iones, todo lo que sea pequeño, ¿no? Y que requiera poder medirlo en esas cantidades, ¿ya? Listo. Entonces el concepto de mol ya vimos tal cual lo que era, ¿no? Capaz de interesante la relación, ¿no? O cuál es la definición exacta, porque todo al final tiene una definición exacta, ¿no? Eh, por ejemplo, una mol exactamente es como los átomos que hay en 12 gramos, ¿no? Porque dicen átomos, la cantidad de átomos que hay en 12 gramos de un isótopo de carbono 12, ese es una mol. Si usted junta 12 gramos, ¿no? De isótopo carbono 12, y eso justamente le va a dar
le va a definir esa cantidad de partículas, ¿no? Le va a definir estos 602.200 trillones de partículas. Entonces, así como se define exactamente cuánto es una mol de forma experimental. Usted junta 12 gramos de isótopo de carbono 12, ¿no? Exactamente 12 gramos, y va a tener ahí, en cantidad de átomos, exactamente 602.200 trillones de átomos, ¿no? Y por tanto, eso es de partículas. Y esa es la relación exacta que sucede con todo lo demás, ¿no? Si junto una mol de lo que sea, una mol de calcio, por ejemplo, de átomo de calcio, estoy juntando un número Avogadro de átomos de calcio. Y si junto una mol de moléculas de agua, estoy juntando un número Avogadro de moléculas de agua. Es decir, si junto una mol, estoy hablando de justamente este número, de 602.200 trillones de átomos de calcio. O sea, una mol de calcio son 602.200 trillones de átomos de calcio. Igualmente, si junto una mol pero es cantidad, si junto una mol de moléculas de agua, estoy juntando 602.210, no, 602.200 trillones de moléculas de agua. Ya está. Eso ahí viene el concepto de masa atómica, ¿no? La masa atómica es, vamos a ir hablando, la masa atómica o peso atómico de un elemento es lo que usted encuentra básicamente en la tabla periódica. Recuerda que en la tabla periódica usted encuentra tanto la masa atómica como va a encontrar también el número atómico, ¿no? Son los dos valores que usted tiene en la tabla periódica, y la tabla YUPAC, ¿no? Que usted sabe que tiene que estar actualizando porque YUPAC actualiza la tabla cierta cantidad de años, ¿no? La última actualización es del año 2022. Entonces, una UMA nos sirve una unidad para medir masas de cosas muy, muy pequeñas, y equivale por eso a 1,66 por 10 a los 24 gramos. Entonces, un átomo de calcio pesa 12 UMA, es decir, ese 12 multiplicado por ese 1,66 por 10 a los 24, como dicen. Igual, entonces todos los valores que aparecen en las diferentes tablas periódicas están medidas en unidades de masa atómica, ¿eh? Y esa unidad de masa atómica tiene una relación con la masa en gramos. De ahí viene la masa molecular, que es la masa de una molécula, ¿no? Una molécula. Eso también se encuentra en UMA. Eso también se encuentra en UMA, ¿no? Porque lo único que hace es sumar, como dice aquí, la suma de la masa atómica de los distintos elementos, ¿no? Acá tiene, por ejemplo, la glucosa, ¿no? Que es un carbohidrato, tiene la glucosa. Y lo único que hace es multiplicar una cantidad de carbonos que tiene, porque hay 6 carbonos, 6 carbonos. 12 hidrógenos, 2 hidrógenos. 6 oxígenos, 6 oxígenos, nos multiplica por sus respectivas masas atómicas. No, perdón, su masa atómica sería que el carbono sería 12, del hidrógeno sería una UMA, y del oxígeno sería 16. Y esa es la masa de una molécula, ¿no? La masa de una molécula. De la masa molecular nace de la masa atómica, ¿no? De la masa atómica. Ahora, el número de moles, así tal cual, usted lo puede definir a través de esta fórmula que aparece acá. Masa de la sustancia entre masa molar, ahora vamos a definir qué es masa molar, y número de moléculas entre número de Avogadro. Pero el número de Avogadro es una constante, ¿no? Lo que vamos a discutir. Es simplemente ese número grande, ¿no? Es una constante. Entonces, el número de moles, para hacerlo sencillo, usted lo calcula de esa forma. Masa de la sustancia sobre masa molar, que no es lo mismo que masa molecular, ¿eh? Son cosas distintas. Entonces, es masa molar. Igual a número de moléculas o número de partículas. Acá es número de partículas porque puede estar hablando no solo de moléculas, puede ser de átomos, puede ser de iones, entre básicamente el número, ¿no?
de Avogadro. En este caso es, como ya dijimos, 6,02 por 10 a la 23, ¿no? O 602.200 trillones, ¿no? Ese es el número, ese es el número. Entonces ya con eso presente, vamos a resolver los problemas. Vamos a resolver los problemas. Entonces, bueno, vamos a resolver lo que no hemos resuelto. Recuerda que la masa molar, ¿no? En este caso no me parece, la masa molar es la masa de una mol, ¿ya? Es la masa de una mol. O sea, una mol de átomos, una mol de moléculas, de unidades fórmula, de lo que quiera, pero es una mol. Y su unidad es el gramos mol, lógicamente. O sea, la cantidad, que representa, ¿no? En gramos, ¿no? Usted junta una mol. O sea, la cosa interesante, acá no, creo que lo podemos haber salteado acá. Una cosa interesante es que cuando usted junta una mol de, una mol de carbono, por ejemplo, una mol de átomo de carbono, no es de calcio, perdón, una mol de átomo de calcio. Eso hemos dicho que es básicamente el peso atómico, pero expresado en gramos. O sea, el peso atómico que usted vio y que estaba en UMAS y que sabe cómo calcularlo, pero expresado en gramos. Eso es exactamente, eso es lo que una mol de calcio pesa. Y si fuera una mol de agua, por ejemplo, eso sería la masa de la molécula, o sea, la masa molecular. Por eso no lo pongo así, la masa molecular, es la masa molecular, pero expresada en gramos. ¿No? Expresada en gramos. Porque la masa de una molécula está expresada en UMA, y eso es expresada en gramos. Y ahí estamos hablando de eso que es la masa molar, la masa de una mol, la masa de una mol. Entonces, la masa de una mol tiene como unidad de gramos mol, ¿no? De gramos. Es decir, es el mismo valor nominal, pero con unidad distinta. Con unidad distinta. Ese es el truco. O sea, es la misma valor nominal de la la masa molecular y la masa atómica, pero con unidades distintas. ¿Ya? Esa es la cosa interesante cuando usted agrupa una mol de esa sustancia. Vamos a ver los problemas. Y se tiene esa cantidad de átomos de hierro, ¿no? Y luego me dice, luego el mol presente me pide calcular el número de moles presentes. Entonces, si me está dando la cantidad de átomos, en este caso me está dando 12, 0,1 por 10 a la 23, nosotros tenemos una fórmula que hemos visto, ¿no? Que me dice que el número de moles es la masa sobre la masa molar, vamos a poner las unidades que corresponden. Esto es gramos, esto es gramos mol, ¿no? Y también es número de partículas, no, en verdad, claro, número de partículas sobre el número de Avogadro, ¿no? Ese número de Avogadro es, justamente, es una constante, 6,02. Acá le está poniendo el número de Avogadro, le está usando ya con 2 decimales adicionales. No, este es el número completo, ¿no? Ya bueno, 6,0222 por 10 a la 23. Justamente ese es 602.200 trillones de partículas, ¿no? Ese es el completo. Acá le faltaba poner un decimal más. ¿Mm? No, acá no, acá faltaba el 2. Uy, ahora sí está bonito. Ahora sí es este número que aparece acá. Ujú, como aparece aquí, ¿no? Está usando todo el número. A veces lo usan como si fuera 6 por 10 a la 23 nada más. Depende de lo que le esté dando el problema, ¿ya? Depende de lo que le esté dando el problema. Entonces, eso lo hay que reemplazar, ¿no? Usamos esta fórmula de acá, número de partículas. Tenemos 12,044 por 10 a la 23
sobre 6,022 por 10 a la 23. Bueno, lógicamente esto se va. Y al final nos damos cuenta que uno es el doble nada más, ¿no? Sería 2. ¿2 qué? 2 moles. Recuerda que el número de partículas no tiene unidad y tampoco el número de Avogadro, ¿ya? Eso queda sin mol nada más. Aunque para siendo estrictos, a ver, pero si no, a ver, vamos a ser estrictos, a ver. No, pero es una constante, nada más. Claro, ahí sería 1 sobre mol. Pero vamos a ver, vamos a ver. Pero al final sí se entiende, ¿no? Porque es simplemente una división. Pero vamos a ver, unidad del número de Avogadro. Vamos a ver si el número de Avogadro. Debería. A ver, vamos a ver. Ah, claro, mol menos 1. Pues si no tuviera sentido. Claro, la unidad del número de Avogadro sería mol menos 1, ¿no? O sería 1 sobre mol. Pero ¿por qué estás seguro que es 1 sobre mol? Porque si no, no daría mol, pues. Porque el número de partículas, recuerde que el número de partículas no tiene unidades. Es decir, no tiene unidades. Tiene el número de partículas que no tiene unidades sobre el número de Avogadro que sí lo tiene, que es mol menos 1, o sea, 1 sobre mol. Entonces otra vez hace extremos y medios y al final termina teniendo mol. Ahí está bien. Es igual que lo que decía acá, ¿no? Este era gramos sobre 1 sobre gramos sobre mol. Hace extremos y medios, se va a esto y me queda al final en mol. Entonces en ambas cosas sí nos queda en mol. Entonces el número de Avogadro, la unidad puede ser el mol menos 1, ¿no? El mol menos 1. Ahí tiene. Entonces la respuesta es 2. 2 moles. Ya está. Dice, determine el mol presente en 4,48 litros de gas en condiciones normales. Penosamente acá no muestra las condiciones normales, tal vez eso se ve en gases. Vamos a ver las condiciones. Y eso es que una cantidad de moles en un gas refleja un determinado volumen. Una vez que nos explica acá, para que lo podamos ver. Gases ideales, unos gases vamos a poner. Volumen, mol a condiciones normales. O sea, condiciones normales es una determinada condición en la que se encuentra el gas en presión y temperatura, ¿eh? Ujú. Dice, una mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros, ¿no? 22,4 litros, siempre y cuando esté una presión de una atmósfera y una temperatura de 0 grados Celsius. O sea, si usted tiene un gas cualquiera, ¿no? Que se encuentra en las funciones de estado, ¿no? Presión, una atmósfera, recuerda que atmósfera es una unidad de presión. Temperatura, 0 grados Celsius, que llevados a Kelvin es 273 grados Kelvin. Cuando usted tiene un gas en esas condiciones, si tiene una mol de gas, ya sabemos que una mol de gas es el número de Avogadro, ¿no? De un gas, es decir, 6,222 por 10 a la 23 moléculas del gas, ¿no? En este caso es moléculas, ¿no? En este ejemplo específico es moléculas de monóxido de carbono. Si usted tiene 6,022 10 en 3 moléculas de CO2, eso en volumen va a ocupar 22,4 litros. Ese es lo que nos dice lo que es esta condición, ¿no? De trabajar un gas a condiciones normales. Entonces dice, determinar el mol presente en 448 litros de un gas. Entonces yo sé que una mol de gas, ¿no? Ocupa 22,4 litros. Si yo tengo 448 litros, ¿cuántos moles implicaría? Pues siempre sería 448 entre 22,4 nada más, ¿no? Entre 22,4. Ujú, entre 22. Y eso al final me da 20.
De la cantidad acá tenemos, esto es igual a 20 moles. De determinar el número de moles presentes en 448 gas de monóxido de carbono. Entonces sería 20. Pero eso depende del tipo de gas. No, corresponde a todos los gases, ¿ya? A todos los gases. Mientras usted tenga una molécula de gases, esos van a ocupar un volumen, a condiciones normales me refiero. Se tiene que cumplir las condiciones normales. Esto va a ocupar exactamente 22.4. ¿Ya? No se olvide. Es una mol, ocupa ese volumen. ¿Ya? Una mol de gas ocupa ese volumen. ¿Ya está? Entonces era una definición, pero solamente no aparece en la diapositiva, probablemente se mencione después o no, se menciona entre clases. Estamos sacando el hincapié acá. Listo. Dice, si una cadena de plata pura pesa 216 gramos, luego el número de átomos presentes son. Me pide calcular el número de átomos presentes, ¿no? Entonces, nuevamente partimos de la fórmula que hemos visto, esta fórmula que aparece ahí. El número de moles es la masa sobre la masa molar igual al número de partículas sobre el número de Avogadro, que es. Bueno, acá le está usando el NO, no le está usando el número, entonces dejémoslo en NO nada más. Lo quiere dejar expresado, no lo está resolviendo. Dejemos también NO. Me pide determinar el número de átomos. Si me pide el número de átomos, me está pidiendo el número de partículas. Recuerda que el número de partículas puede ser átomos, puede ser moléculas, puede ser iones, lo que estemos necesitando, ¿no? Tenemos la masa, ¿no? De esa cadena de plata. La masa es 216, tenemos esto, 216. De ahí me da el peso atómico. Pero recuerde, la masa molar de la plata, o sea, la masa de una mol, esa es la masa molar. La masa de una mol de átomos de plata es simplemente el peso atómico de la plata, pero expresada en gramos. ¿Por qué? Porque el peso atómico de la plata está expresado en UMA, no lo olviden, ¿ya? Entonces, el peso atómico de átomos de plata son exactamente 108 gramos, ¿no? 108 gramos mol. Esa sería su unidad, el gramos mol. Entonces, esa sería su masa molar, ¿no? Porque ese es una mol, por eso que lo puede expresar en gramos mol, ¿no? En gramos mol, porque es la masa de una mol. Entonces, si una cadena de plata pesa 216 gramos, ¿ya? Y luego el número de átomos presentes son, el número de Avogadro es tal y el peso atómico de él es 108. ¿Listo? Entonces, lo único que tengo que hacer es utilizar estas dos secciones sin contar el número de moles y lo puedo resolverlo. Sería 216 sobre 108 igual al número de partículas, vamos a poner asterisco de P y el número n. Acá nos damos cuenta que es 2, ¿no? 216 sobre 108 es 2, el otro pasa a multiplicar y tengo que el número de partículas justamente es 2 veces el número de Avogadro. La respuesta, número C. ¿Ya? Letra C, letra C, ¿ya? Y así, entonces, básicamente es utilizando esa fórmula salen la mayoría de problemas de, de unidades de química de masa, ¿no? Unidades química de masa. Lo que es el concepto de mol y demás. Bueno, acá me pide determinar la masa en gramos de 448 litros de gas. Ajá. Me pide la masa en gramos, ¿no? Entonces, pero me habla de condiciones normales. O sea, ya me da condiciones normales, sabemos que la presión es. O sea, el tema de condiciones normales, se empieza con CN. Aquí es para usar la relación directamente, pero luego en gases ideales sí a veces me va a importar las condiciones, las funciones de estado, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero a funciones de estado? Vamos a ver con calma más adelante, cuando llegue, la siguiente semana probablemente. Bueno, si seguimos haciendo gases. Ujú. Las funciones de estado son magnitudes físicas que definen su condición actual, ¿no? O sea, son funciones de estado en gases
Tenemos presión, volumen, temperatura, moles, energía interna, entalpía. Y depende del estado inicial y no final del proceso, ¿no? Estas propiedades permiten describir el comportamiento, expansión, compresión de la mezcla de los gases. Entonces son condiciones bastante habituales cuando hablamos de los gases. Ahí hablamos de presión, hablamos de volumen, hablamos de temperatura, ¿no? De cantidad de moles, de energía interna, que no se habla mucho, y tal vez de entalpía. Todas son funciones de estado, ¿ya? Son funciones de estado. Ahí están las funciones de estado. La energía interna, la entalpía, la entropía. Eso incluso se puede hablar, la entropía es muy importante, ¿no? La entropía del universo. La entalpía es el flujo de calor. Eso de la entalpía sí lo hemos visto, porque cuando hablamos de reacciones exotérmicas o endotérmicas, hablamos de entalpía, de lo que son energía que entra y sale, ¿no? Energía que se gana y que se pierde. Ahí viene entalpía. Entropía ya es algo un poquito más amplio, ¿no? Se suele hablar de la entropía del universo, ¿no? El grado de desorden que tiene. Se usa mucho en lo que es termodinámica, fisicoquímica. La energía interna, ¿no? Sería la suma de las energías que tienen las diferentes partículas de una sustancia. Entonces, todas ellas son básicamente funciones de estado, ¿ya? Y se relacionan como ahí por la ecuación de los gases ideales, lo vamos a ver la siguiente semana probablemente, que relaciona esas diversas funciones de estado, ¿ya? Entonces, presión, volumen, temperatura, cantidad de sustancia, energía interna, entalpía y entropía, son básicamente funciones de estado. Y depende del estado inicial y final del proceso. No, perdón, del estado inicial y final. No, solo depende de su estado inicial y final y no del proceso, porque hay funciones que sí, o sea, la principal característica es esa, ¿no? Porque hay otros tipos de magnitudes que sí dependen del proceso. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esas solo dependen del estado inicial y final y definen la condición del gas, ¿no? La condición del gas. Entonces, las condiciones normales, la presión es una atmósfera, hemos dicho, y la temperatura es 0 grados Celsius o 273 Kelvin. Listo. Entonces, cuando se da esas condiciones normales, sabemos que una mol de gas equivale a 22.4 litros, ¿no? Entonces, si tengo 448 litros, puedo definir cuántas moles de gas hay. Eso sencillamente es 448 entre 22.4. Eso me da 20. O sea, 20 moles. Uy, 20 moles. Ahora que tengo que esos 20 moles, ya puedo usar las fórmulas que hemos visto acá, ¿no? Hemos visto acá. Decimos que el número de moles es la masa sobre la masa molar. Ya tengo el número de moles, el número es el 20. Y me está pidiendo la masa en gramos, o sea, me está pidiendo esto. Y me pide, y sabiendo la masa molar, ¿no? Ya sabemos que la masa molar es la masa de una mol de sustancia. En este caso, la masa molar es una mol de, o sea, ¿cuánto pesa una mol de moléculas de monóxido de carbono? Y sabemos que eso es, entonces, 12 más 16, claro, es la masa atómica, no, la masa molecular, por eso le llama peso molecular. El peso molecular, pero expresado en gramos. En este caso sería 28 gramos mol, ¿no? Gramos mol. Eso sería la masa molar. Porque recuerde que el peso atómico, perdón, el peso molecular de monóxido de carbono, que nace de los pesos atómicos, porque recuerde que el peso atómico del carbono es 12 y el peso atómico del oxígeno es 16, eso me hace un peso atómico de 28, pero 28 más. Pero la masa molar es el mismo valor nominal, 28, pero en otras unidades, ¿no? 28 gramos mol. Entonces al final sería solo cuestión de reemplazar, ¿no? Tengo la masa
y esto por 28, ¿no? La masa que quiero hallar, y esto está en gramos mol, esto es mol, lo multiplico, me queda en gramos, justamente. Cuando multiplico mol por gramos mol, me queda gramos. 20 por 28 es eso, 16, a ver, 8, 16, lleva unos 560, ¿no? 560 gramos. Esa sería la clave, ¿no? Así. Entonces tenga eso presente, ¿ya? Tenga eso presente. Básicamente es solo partir de la relación de la relación esta, ¿no? Que se cumple, que un mol de un gas ocupa 22.4 litros, ¿no? Cuando trabaja en condiciones normales, sabiendo que condiciones normales son funciones de estado, ¿no? En este caso, cuando la presión es una atmósfera y la temperatura es 263 Kelvin. Vamos a ver qué más. Voy a intentar hacer este problema. A ver. El último lo dejamos ahí. Dice, encontrar el peso de una molécula, ya de una molécula, de ácido nítrico, sabiendo que me da el peso molecular, ¿no? Y me pide usar el número de Avogadro. Es nuevamente usar esta fórmula. No sabemos que el número de moles es la masa sobre la masa molar. Esta es masa molar, no se ve. No es peso molecular, es masa molar, masa de una mol. Igual, número de partículas sobre el número de Avogadro. Entonces, el número de partículas es lo que me está diciendo que quiere para una molécula. O sea, el número de partículas es 1, porque es para una sola molécula. El número de Avogadro me lo da, que es 6 por 10 a la 23. Y me pide nuevamente, o me pide allá, dice, encuentre el peso de una molécula de ácido nítrico, sabiendo que el peso molecular es de 63 sumas. O sea, ya me está dando la masa molar, porque ese es el peso molecular, o sea, 63, pero en otras unidades, ¿no? O sea, la masa molar es el peso molecular, pero en otras unidades, el peso de una molécula, pero en otras unidades, ¿no? En este caso, unidades gramos mol. Entonces acá sería 63 gramos mol. 63 gramos mol. Entonces, ¿no? Entonces, hay que reemplazar nada más. Porque recuerda que esto me va a salir en gramos, ¿no? Esta masa molar pasa a multiplicar, sería 1 por 63 entre 6 por 10 a la 23, ¿no? Sería 63 entre 6 por 10 a la 93. Vamos a decir una clave o simplemente, ¿no? Entre 6, sería 10.5, ¿no? Eso sería 10.5 por 10 a la menos 23. Uy, en este caso 10 a la menos 23 gramos. Y eso sería la masa en gramos, ¿no? La masa de una molécula, ¿no? Una molécula de ácido nítrico. Ya está. ¿No sería? La respuesta sería la letra C, ¿no? La letra C. ¿Se entendió? Creo que sí puedo entenderlo. Ya, si se entendió el último problema, háganlo ustedes. 5 minutitos, último problema.